tardes, bienvenidos a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Parte de las técnicas, de las herramientas que se utilizan para poder entender y comprender la situación de la empresa, se encuentra el análisis del entorno. En la clase anterior, pues, hicimos una introducción al tema y en él pudimos observar que la empresa es un sistema que está conformado por diferentes áreas que al realizar cada una de ellas las actividades permite entonces lograr cumplir con todos los objetivos planteados y poder obtener el producto o servicio que ofrece la empresa. Entonces, la empresa, como un sistema, tiene una entrada en la cual se realiza una planificación. En esa planificación se observa entonces la disponibilidad de recursos, es decir, se hace un diagnóstico de la situación de la empresa. En ese diagnóstico, entonces, vemos con qué recursos contamos y qué recursos necesitamos para poder llevar a cabo nuestro plan. Ya establecido las necesidades, entonces hacemos un pronóstico de qué es lo que podemos obtener con esos recursos y así poder entonces organizarnos dentro de la empresa y poder asignar las funciones o las etapas en que se va a llevar a cabo esa elaboración o la prestación de ese servicio. Entonces, en este momento es cuando ya estamos en el proceso. Y en dicho proceso hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno, que es el seguimiento que se debe hacer, ¿sí? Ese control a cada una de las actividades que se cumplan con cada uno de los parámetros que se estén llevando en el tiempo establecido y que el uso de los recursos sea el correcto. Debemos recordar entonces los conceptos de eficacia y eficiencia, donde ser eficaz es cumplir con los objetivos establecidos, pero ser eficiente es cumplir con dichos objetivos establecidos, pero con el mejor uso de los recursos. Es decir, si yo puedo obtener lo mismo en menor tiempo o puedo obtener un poco más con los mismos recursos. Todo ello siempre cumpliendo con los parámetros de calidad y los parámetros establecidos para la elaboración y la prestación de servicios. Entonces, en ese proceso debemos tener ese liderazgo. Ahí entonces dirigimos a la empresa para el cumplimiento de las metas establecidas. Ya realizado el proceso, observamos esa salida donde vamos a determinar si el resultado es el esperado. Si el resultado es el esperado, hacemos una retroalimentación y decimos, tenemos que seguir trabajando de esa manera porque es la forma correcta. Pero si el resultado no es el esperado, entonces debemos retroalimentar, ver dónde está la falla para poder entonces hacer los ajustes necesarios y con ello poder entonces llevar a cabo nuevamente el proceso y observar si el resultado en este caso sí es acorde a lo que estamos buscando. Dicho de esta manera, la empresa como sistema entonces está conformada internamente por diferentes áreas y la misma se ve afectada por el entorno, es decir, todos aquellos factores externos que me pueden entonces afectar esos procesos dentro de la empresa y que en algún momento pues, pueden poner en riesgo el funcionamiento o algunas de las actividades que se llevan a cabo en ella. Si dentro de la empresa no
se realiza una actividad de forma correcta en un departamento, esta va a afectar el funcionamiento en general de la empresa. Entonces, debemos estudiar ese entorno general donde vemos que todos los factores externos están afectando a todas las empresas por igual y debemos entonces también analizar ese entorno competitivo donde las empresas con características similares pues se ven entonces afectadas por una serie de factores. En las actividades que se deben realizar se encuentra entonces hacer el análisis del entorno. El análisis del entorno tenemos que se lleva a cabo a través del análisis PES. Y ese análisis PES vamos a estudiar los factores económicos, medioambientales, socioculturales, tecnológicos, legales y políticos. Estos factores pues son del entorno general, ¿sí? Como ya lo estaba mencionando. ¿Por qué? Porque son aquellos factores externos que me pueden afectar a la empresa. Y hay unos factores del entorno específico que ya es algo interno que debemos estudiar, que son entonces aquellos relativos con los clientes, con la competencia y con los proveedores. Es decir, cómo estamos funcionando en el sector donde estamos ubicados y de esa forma, pues, poder generar estrategias que me permitan a mí, entonces, mejorar mi funcionamiento. El análisis del entorno general, entonces, él tiene como objetivo diagnosticar la situación actual y futura y detectar oportunidades y amenazas para la empresa. Recordamos entonces la primera actividad realizada, donde se estudiaba la matriz DOFA. Y la matriz DOFA, cuando estudiábamos los factores externos, estudiamos entonces oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque era lo que está fuera de la empresa que me puede afectar. También a través del análisis PES podemos, o del entorno general de la empresa, podemos entonces conocer esas oportunidades para la empresa y también aquellas amenazas que me van a poner en riesgo mi funcionamiento. Para poder lograr conocer entonces esa situación actual y poder entonces pronosticar el futuro de la empresa, se deben de llevar a cabo tres fases dentro del análisis. La primera, debemos definir límites. La segunda, definir las variables que vamos a estudiar. Y la tercera, hacer el respectivo análisis y representación en un perfil. Esa representación del perfil es la que me va a permitir conocer cuáles son oportunidades y cuáles son amenazas. La primera etapa, entonces, es definir límites. ¿Cómo los vamos a definir? Conociendo cuáles son las necesidades de la empresa. Esos límites, entonces, me van a permitir ver las necesidades que tiene la empresa. Y ahí debemos enfocarnos en dos aspectos. Uno, ¿cuál es el nivel de análisis? Mi empresa se encuentra en el mercado local, por lo tanto, entonces debo estudiar todos aquellos factores que están afectando a la empresa a nivel local. Mi empresa se encuentra ubicada a nivel mundial, entonces debo estudiar los factores que afectan a las empresas a nivel mundial. Esa es la forma correcta. Yo debo determinar cuál es mi nivel de análisis. Yo no puedo estar estudiando la situación de una empresa que se encuentra solamente ubicada a nivel local con los factores que corresponden a nivel nacional o a nivel mundial. Puede ser que algunos de esos factores que se encuentran a nivel local también se encuentran a nivel nacional y se encuentran a nivel mundial, pero hay unos que sí son específicos de cada una de las regiones o del espacio geográfico que estamos estudiando. Entonces, debemos estudiar solo aquellos factores que se encuentran dentro de mi nivel de análisis, es decir, en dónde se encuentra mi empresa ubicada. Y lo otro
es discriminar la información, es decir, lo más importante. Yo debo entonces estudiar solo aquello que está afectando mi empresa. No puedo estudiar factores que no tienen relevancia en la misma y no me van a generar ni algo positivo ni negativo dentro de mi funcionamiento. Entonces, eso sería innecesario estudiarlo. Hay algunos factores, en algunos de esos factores que vamos a estudiar o de los que están presentes que no le van a interesar a la empresa. Si la empresa eh, está trabajando con oro, por colocar un ejemplo, y hay ciertos factores que afectan solo a las empresas ganaderas, no tengo por qué estudiar los factores que están afectando a las empresas ganaderas porque mi empresa es minera. A eso me refiero con discriminar la información. Ver si hay un factor específico que afecta, es un sector en especial, y por eso discriminarlo, no estudiarlo para centrarme solo en lo que realmente me interesa para la empresa. El segundo paso, o la segunda fase del análisis, es que debemos definir los tipos de variables o dimensiones básicas que vamos a estudiar. Entonces, lo hemos estado mencionando, que son los factores políticos legales, los factores económicos, los factores socioculturales y los factores tecnológicos. Hay una ampliación del análisis, ¿sí?, que es el análisis PESTEL, donde incluye ciertas factores o ciertas características que debemos estudiar a nivel ecológico. Entonces, por eso tiene la otra letra E y una letra L también relacionada con ciertas partes legales. Entonces, ya sea el PES o el PESTEL, debemos entonces estudiar pues cada uno de los factores que se nos están presentando, ver cuáles son las características que realmente me van a afectar a mi empresa y poder entonces generar ese gráfico o ese perfil que yo necesito. Por ejemplo, aquí tenemos factores económicos. Su descripción dice que son variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y futura de la economía. Entonces, de esos factores económicos, observamos que hay diferentes variables a considerar. Está el crecimiento actual del Producto Interno Bruto, el consumo interno, el ahorro, la inversión, la inflación, la evolución de los tipos de interés, la tasa de desempleo. Aquí es donde la fase anterior decimos que debemos de discriminar pues cierta información. Si la inversión no es un aspecto en lo económico que me va a afectar el funcionamiento de mi empresa, pues entonces lo puedo hacer a un lado y no estudiarlo porque no me va a afectar no, mi análisis. No me va a indicar si eso es positivo o negativo para la empresa y por lo tanto lo puedo omitir. Entonces, así con cada uno de los factores, con los socioculturales, con los tecnológicos, los políticos, los legales y los medioambientales, como estaba mencionando, la modificación que se le hizo al análisis PES, por ello se denomina PESTEL, van a conseguir también con ese nombre. Incluye entonces aspectos relacionados con el medio ambiente y por lo tanto debo entonces considerar ciertos aspectos. Si yo tengo una empresa que procesa cueros, debo entonces estudiar ciertos factores, ciertas leyes a nivel ecológico, ver si los resultados, los desechos que se obtienen al momento de procesar materia prima me va a generar entonces un daño ambiental y por lo tanto no va a estar incluido entre los rangos permitidos por las diferentes organizaciones que estudian el medio ambiente. Ahí debo entonces analizar los factores medioambientales y ver la legislación que es
está relacionada con mi área de trabajo y así poder entonces ver si esas legislaciones, si esas normativas existentes son una oportunidad o son una amenaza para mi empresa. Ejemplo, podemos plantear entonces en ese análisis P del macroentorno factores políticos como el clima político, la política fiscal, actividades del gobierno, conflictos y ayudas. Ejemplo, si mi empresa está ubicada cerca de Rusia o de Ucrania, pues yo debo entonces estudiar esos conflictos existentes en el entorno donde yo me estoy desenvolviendo y así poder ver si ellos se convierten en una amenaza o en una oportunidad para mi empresa. ¿Por qué lo digo que puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza? Mi empresa puede producir armamentos. En ese caso, si hay un conflicto, los países necesitan más armamento y por lo tanto, pues entonces necesitan adquirir armamento. También, si hay, se está haciendo campañas de erradicar una enfermedad, y, las organizaciones necesitan comprar medicamentos y mi empresa es farmacéutica, entonces ese problema existente en el entorno se convierte entonces en una oportunidad. Caso contrario de mi empresa se encuentra ubicada dentro del territorio del conflicto y yo no puedo entonces salir a distribuir mi producto. Por lo tanto, ahí ya es una amenaza. Mi empresa no puede funcionar porque hay restricciones de movilidad dentro del área geográfica donde yo me desenvuelvo. De ahí que debemos entonces estudiar cada uno de los factores para determinar cómo me va a afectar a la empresa. Los factores económicos, como ya le dije, el PIB, la tasa de empleo, de desempleo, la inflación, ¿sí? Punto importante a estudiar. ¿Por qué? Porque la inflación, cuando se encuentra un país en hiperinflación o una inflación creciente, debemos entonces estudiar cada uno de los procesos, cómo me está afectando la inflación y hacer los ajustes necesarios para poder entonces adaptarnos a ella. En cuanto a los sociales, pues vemos variables demográficas y costumbres, cuál es la pirámide poblacional, cómo está compuesta, si son más niños, personas en edad activa para trabajar. Ejemplo, si mi empresa desarrolla útiles escolares, cuadernos para niños. Yo debo estudiar entonces esas variables demográficas, cómo se encuentra entonces mi base de la pirámide poblacional para ver qué cantidad de niños existen dentro de mi área de mercado y por lo tanto ver también cuál es la cantidad de niños que se encuentran estudiando. De esa forma, yo puedo tener una estimación de la demanda de mi producto y por lo tanto poderme establecer límites o hacer un análisis si mi producción se encuentra dentro de mi punto de equilibrio y yo voy a poder cubrir todos los costos relacionados con el funcionamiento de la empresa y con el desarrollo del producto y poder obtener una ganancia. Factor cultural. ¿Qué tipo entonces, para continuar con el ejemplo del cuaderno, qué tipo de cuaderno le gustan a los niños? No podemos entonces sacar cuadernos con figuras, con colores que puedan ser ofensivos para la población a la que yo quiero llegar, a la que quiero mi población meta. El nivel de educación, el estilo de vida. En cuanto a tecnológico, entonces, accesos tecnológicos, infraestructura, investigación, tendencias, tecnología. Esto me está afectando a mí como empresa. Hay una nueva normativa donde cierto tecnología, ya no puedo utilizar mi empresa, entonces utiliza ese tipo de tecnología, ya tengo una limitante y por lo tanto debo estudiar la forma de
disminuir esa amenaza que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque ya no puede seguir funcionando con esa tecnología y por lo tanto implicaría el cierre de la misma y buscar entonces una estrategia, una solución para solventar dicha situación. Ya definidas, ¿sí? Ya discriminamos la información, sabemos en qué área vamos a trabajar, ya tenemos cuáles son las variables que debemos estudiar, entonces ahora sí vamos a generar el perfil. ¿Cómo generamos el perfil? Ya identificar todas las variables, las agrupamos en cada una de sus dimensiones básicas, le damos un valor. Ese valor se encuentra entre 1 y 5 y pues una valoración bastante subjetiva. Es decir, es como nosotros que estamos analizando la situación, cómo percibimos entonces dichas variables. Luego, al hacer la gráfica, vamos a obtener que la misma nos va a mostrar algunos puntos o picos hacia la derecha y hacia la izquierda, y estos son los que me van a indicar si son oportunidades o si son amenazas. Siguiendo la normativa que los picos hacia la derecha se convierten en oportunidades y los picos hacia la izquierda se convierten en amenazas. Para entenderlo mejor, tenemos aquí la ponderación entonces del 1 a 5 va desde muy negativo, negativo, neutro o indiferente, positivo y muy positivo. Le damos entonces esa valoración del 1 al 5. Aquí, entonces, vemos en la gráfica que 1 sería muy negativo, 5 sería muy positivo y vamos a estudiar la dimensión sociocultural. Esta dimensión sociocultural, entonces empezamos con los valores y actitudes. Nosotros nos parece que estamos analizando la empresa y que esos valores y actitudes son algo negativo para la empresa. Pero luego vemos que los grupos sociales puede ser algo indiferente. Por lo tanto, ahí al ver la gráfica, al mover la gráfica, ya los valores y actitudes se encuentran hacia la izquierda, por lo tanto es una amenaza, y los grupos sociales se encuentran hacia la derecha, ya se convierte en una oportunidad para la empresa. Podemos entonces, aunque es indiferente para la empresa, pues vamos a ver qué cuáles son las características de esos grupos sociales que podemos entonces explotar para maximizar entonces los beneficios que me puede dar esa oportunidad. Así se va entonces graficando cada una según el valor que le demos a cada una de las variables y obtenemos nuestro perfil general o perfil estratégico de mi análisis del entorno. Luego de que se obtiene este perfil, hacemos el respectivo análisis del mismo y podemos entonces empezar a generar estrategias que me van a permitir entonces minimizar o mitigar todas aquellas amenazas a la empresa y poder maximizar los beneficios que me están dando entonces esas oportunidades el entorno. Aquí tenemos otro ejemplo donde la empresa en la dimensión política la estabilidad gubernamental es negativa. Mi percepción es que es negativa. Por lo tanto, es una amenaza para mi empresa. Las políticas de bienestar social es indiferente o neutro, pero podemos entonces ver qué beneficios podemos obtener de esas políticas de bienestar social. Luego tenemos que tanto en la dimensión económica, la tendencia del Producto Interno Bruto, es decir, si el Producto Interno Bruto está bajando o está en valores negativos y el desempleo, pues entonces me están afectando de forma directa a la empresa. Pero en las dimensiones socioculturales, tenemos la salud mental, los cambios de estilo de vida, y en la dimensión tecnológica, la infraestructura tecnológica, la política de investigación y desarrollo, ya se convierten entonces en oportunidades para mi empresa. De ahí volvemos entonces a las dimensiones ecológicas, donde hay ciertas políticas medioambientales y los tratamientos de los residuos que es de mi empresa, que ya se convierten entonces en una amenaza. ¿Por qué? Porque eso puede generar sanciones
o cierre de la empresa. De ahí debemos generar una estrategia que me permita entonces disminuir esa amenaza y luego nos vamos entonces en la parte legal, que hay defensa de la competencia, se puede entonces competir libremente, pero la legislación laboral sí me frena un poco el desarrollo de las actividades dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque me exige ciertas condiciones para los empleados. De esta forma es que se debe presentar entonces el perfil estratégico. Así, y luego hacer el respectivo análisis y generar esas estrategias que me van entonces a mí permitir minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades. Repito nuevamente, minimizar las amenazas y poder maximizar las oportunidades. Un segundo análisis que debemos estudiar es la cadena de valor. Recuerden que estudiamos ya lo que es el funcionamiento de la empresa, cómo se ve afectado con el entorno, aquellos factores externos que me están afectando, pero también debo estudiarlo de forma interna. Y para ello se estudia entonces la cadena de valor. Esta surge en 1985. Michael Porter es el que la genera, esta herramienta de análisis estratégico. Aquí lo que se busca es generar ventajas competitivas. Recuerden que son aquellas que me van a permitir a mí diferenciarme de las otras empresas que están ubicadas dentro del mismo sector y poder entonces optar, ingresar a nuevos mercados y así poder entonces incrementar pues mi posicionamiento en el mismo y las utilidades en la empresa. Para ello se debe entonces estudiar las áreas de la empresa, de cómo me va entonces afectando cada una de ellas, porque cada una de ellas están relacionadas con un gasto, pero que a su vez me está generando un producto o un servicio que me va a generar una utilidad. Por ello es que lo llamamos la cadena de valor. ¿Por qué? Porque a medida que vamos utilizando, estudiando cada una de las fases y utilizando los recursos que tenemos de forma correcta, pues entonces cada una de ellas me va a dar valor intrínseco o intrínseco al producto o al servicio que yo estoy desarrollando o que yo estoy presentando o que yo distribuyo dentro del mercado. Para ello tenemos que estudiarlo de esta manera. Hay 5 actividades que son las primarias o las de soporte, que son logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y servicios. En estas 5 actividades están involucradas todas las actividades que me van a producir, van a generar el producto o que me van a generar el servicio que yo estoy prestando. Por lo tanto, ahí es donde se procesa todos la materia prima o se hace el uso de todos los recursos disponibles en la empresa. Al principio, cuando hablamos del sistema y dijimos que el sistema pues, está conformado por varias áreas, pues aquí las podemos entonces observar. Están las diferentes áreas de la empresa y cada una de ellas me va generando entonces a mí un valor dentro del proceso. Y tenemos entonces las actividades de soporte, que son 4, que son la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de tecnología y las compras. Es decir, cómo cada una de ellas me va a mí permitir que se desarrolle cada una de las actividades primarias. Es necesario que todos conozcan las metas, los objetivos de la empresa, y ahí que hablamos que en la gerencia estratégica vamos entonces a generar todos esos objetivos, la misión, la visión de la empresa que se deben entonces cumplir
dentro de mis procesos y estos se deben dar a conocer dentro de todas las áreas de la misma. Entonces, vamos a estudiar las actividades primarias, cada una de ellas, cuáles son las que me están generando entonces valor para la empresa y aquellas actividades de soporte que me ayudan a poder cumplir con las actividades o los procesos de generación del producto o la prestación de un servicio. De aquí, pues también debemos, el resultado, pues es el conocimiento de cómo se encuentran mis procesos internamente y si los mismos son los adecuados para poder entonces generar esa utilidad que tanto espera la empresa. Espero haya quedado claro cada uno de los conceptos que hemos visto el día de hoy. A la orden, ante cualquier duda, puede entonces presentar sus inquietudes a través de la mensajería interna de la plataforma y con gusto se le aclaran todas las preguntas que se hayan presentado para poder desarrollar dichas actividades. Muchas gracias. Feliz tarde.